Seguimos hablando, mis hermanos, acerca de la eclesiología, acerca de la doctrina de la iglesia, y confiamos y esperemos en el Señor, que a medida que nuestras mentes van entendiendo todos estos conceptos, nuestro aprecio por la iglesia, nuestro amor por la iglesia se pueda incrementar y de hecho nuestro interés por esta doctrina de la iglesia se pueda incrementar. Así que vamos a seguir hablando, mis hermanos, acerca de qué es la iglesia. Hace 8 días empezamos con esa pregunta: ¿qué es la iglesia? Y la manera en que desarrollamos esa pregunta fue comenzando por lo que no es iglesia. Lo que no es iglesia. Y decíamos que la iglesia no es la estructura física, ya eso lo hablamos, eso decíamos, que la iglesia no es la estructura física. Decíamos también que la iglesia no es un centro de terapia emocional ni psicológica. También decíamos, mis hermanos, que la iglesia no es una etiqueta denominacional. No podemos decir que la iglesia es la iglesia presbiteriana, la iglesia ortodoxa, griega. No pudiéramos decir que la iglesia es la iglesia bautista o que la iglesia es la iglesia católica romana. Así que la iglesia no es una etiqueta denominacional. Ya eso lo vimos, simplemente estoy recordando rápidamente lo que ya hemos visto. También decíamos que la iglesia no es un club social, no se trata de que, bueno, a ustedes les gusta el fútbol, a ustedes les gusta el tenis, a ustedes les gusta el baloncesto, así que vamos a reunirnos y tenemos esto en común y lo hacemos por eso. No se trata de eso. Eso no es la iglesia. Y luego de mirar qué no es la iglesia, luego nos acercamos a lo que sí es la iglesia. Así que para hacer ese acercamiento al significado de la iglesia, o para hacer ese acercamiento a la doctrina de la eclesiología, veíamos 3 enfoques. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿Alguno de esos? Teleológica. Ok. Teleológica, sí, señora. Ajá, vale, mi hermana. Ayúdenle a la hermana. Ontológica, ok. Ok, entonces veíamos estos 3 enfoques. Veíamos una eclesiología funcional. ¿Recuerdan a qué apuntaba ese enfoque funcional de la eclesiología? Ok. Este enfoque trata de definir la iglesia en términos de sus actividades, funciones o ministerios. Para ellos, la iglesia es una entidad que hace muchas cosas, que hace y hace y hace y hace muchas cosas. ¿Recuerdan algo del enfoque teleológico? ¿Cómo, perdón? Ok. El enfoque teleológico se basa en su telos o propósito, y su principal propósito es la gran comisión. Entonces, decíamos que ellos definen la iglesia en términos de su propósito. Yo usaba un lenguaje coloquial y les decía a mis hermanos que ellos ven la gran comisión hasta en la sopa. O sea, ellos ven la gran comisión por todas partes y definen la iglesia en torno a su propósito, o en términos de su propósito, en términos del evangelismo, y todo se convierte en actividades evangelísticas. Y veamos el enfoque ontológico. Si lo recuerdan, ¿a qué apunta este enfoque? O en términos de qué define este enfoque la iglesia. Ok, va por ahí. Este enfoque define la iglesia en términos de sus atributos o características.
Ese enfoque tiene muy en cuenta esas cuatro o los cuatro atributos de la iglesia, que es que la iglesia es una, santa, universal y apostólica. Así que esos son los tres enfoques que algunos estudiosos proponen a la hora de definir qué es la iglesia. Hacíamos un taller, hacíamos unas pequeñas preguntas y llegábamos a la conclusión que no es bueno definir la iglesia, o no es sano, no es tan acertado definir la iglesia en términos de lo que la iglesia hace. Que es más acertado definir la iglesia en términos de lo que la iglesia es. Y traíamos una frase de un hermano que dice que la iglesia hace lo que hace porque es lo que es. Así que las funciones de la iglesia, el propósito de la misma iglesia debe desprenderse, debe surgir de lo que la iglesia es. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Ahora quisiera que viéramos una definición o por lo menos 3 definiciones en cuanto a lo que es la iglesia. Recuerden, estamos respondiendo la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y la idea, mientras preparaba la clase, pensaba mucho en mi hermano Humberto, que le encanta leer los textos, así que tuve que usar del dominio propio y decir, bueno, no vamos a leer tantos textos porque no hay el espacio, y quisiera también, y no solamente por eso, sino que quisiera abarcar otras cosas también. Pero hoy vamos a leer varios textos, mi hermano Humberto. Primera definición. Hay un autor que se llama Greg Allison, en su libro Peregrinos y extranjeros, él dice lo siguiente hablando de lo que es la iglesia. Dice que la iglesia es el pueblo de Dios que ha sido salvado mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y ha sido incorporado en su cuerpo mediante el bautismo con el Espíritu. Eso es la iglesia. Repito, la iglesia es el pueblo de Dios que ha sido salvado mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y ha sido incorporado en su cuerpo mediante el bautismo con el Espíritu Santo. Hay otro autor que quizás es un poco más familiar para ustedes, es Gruden, Wayne Gruden, dice lo siguiente hablando de lo que es la iglesia. La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Hay uno de mis profesores llamado Juan José Pérez que define la iglesia de la siguiente manera. Es una institución divina permanente y visible, formada por los discípulos de Jesús, unidos en virtud de su unión con Cristo y organizados en una sociedad colectiva o universal, la cual está representada por muchas sociedades locales y distintas. Esas son algunas definiciones de lo que es la iglesia. Y quiero que noten que las 3 definiciones acertaban con un concepto en especial. Y es que todas llegaban a que la iglesia está compuesta por el pueblo de Dios. La iglesia está compuesta por los discípulos de Jesucristo. La iglesia está compuesta por verdaderos creyentes. Esa es la iglesia del Señor. Y otro concepto que también aparece en estas definiciones, mis hermanos, para que ustedes lo afirmen en su mente, lo escriban, es que la iglesia ha sido unida, o más bien los creyentes han sido unidos a este cuerpo. ¿Al cuerpo de quién? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ha sido unida en virtud de su unión con Cristo. No es porque ellos decidieron, o no es porque nosotros decidimos, porque no podíamos hacerlo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Más bien Dios en su soberanía decidió llamarnos.
decidió acercarnos a Él, llamarnos y reunirnos, unirnos como iglesia. De hecho, mis hermanos, el concepto de iglesia encierra esa idea de llamados, de reunidos, el concepto de iglesia como tal. La palabra iglesia en el griego está compuesta, o más bien es una palabra compuesta. La palabra eka, y la palabra clesía. La preposición que significa desde dentro, y la forma nominal clesía del verbo kaleo, llamar. Y la palabra significa literalmente llamados fuera. Un grupo de personas que han sido llamados, y llamados por la elección soberana, por la voluntad soberana de Dios. Fue Dios quien soberanamente decidió llamar fuera, llamar a un grupo de personas, un grupo de pecadores que estaban perdidos en sus delitos y pecados, y Dios decidió en su infinita gracia llamarlos. Esa es la iglesia, mis hermanos. Esa es la iglesia del Señor. La palabra iglesia se usa unas 115 veces en el Nuevo Testamento. Escuchen, la palabra iglesia, eclesía, se usa unas 115 veces. Algunos autores dicen que se usa 114 veces, pero algunos incluyen una variante textual y dicen que son 115 veces con esa variante textual. ¿Qué es una variante textual? Bueno, algunas palabras, sobre todo en Hechos capítulo 2, versículo 47, algunos manuscritos más antiguos o en algunos manuscritos no aparece la palabra iglesia, pero en otros sí es agregada la palabra iglesia. Así que con esa variante textual de Hechos capítulo 2, versículo 47, aproximadamente se usa la palabra unas 115 veces en el Nuevo Testamento. Imagínense, mis hermanos, 115 veces. Eso indica, mis hermanos, de que Dios habla bastante. Dios habla mucho acerca de su novia. Dios habla mucho acerca de su cuerpo. Dios ha hablado mucho acerca de la iglesia, y nosotros como iglesia deberíamos estar interesados en conocer qué ha dicho Dios acerca de su cuerpo, qué ha dicho Dios acerca de su novia, qué ha dicho Dios acerca de su iglesia. Estas palabras, estas 115 veces que se usa en el Nuevo Testamento, la palabra eclesiología, se usa de tres maneras diferentes o de tres maneras distintas, pero que se relacionan entre sí. Se usa la palabra eclesía, se usa para referirse a una asamblea política. Y quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos. Si alguien puede leer más bien Hechos capítulo 19, versículos 32 al 41. Y vamos a hablar de las tres maneras en las que se usa la palabra eclesía. En primer lugar, se usa para referirse a una asamblea política. Johan está ahí atento con el micrófono. ¿Quién levanta la mano para leer, mis hermanos? Hechos capítulo 19. Unos pues gritaban unas cosas y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Hasta el Pero 41. cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Hasta el 41, mi hermana. ¿Sí? ¿Ya? No. No. Hasta el 41. Entonces el secretario de la Por ciudad, favor. cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, pues ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen caída del cielo? Puesto que esto es indiscutible, debéis calmaros, no hacer nada precipitadamente,
porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemos de nuestra diosa. Y si Demetrio y los artífices de esta con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay, acúselen los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque además hay peligro de que seamos acusados de decisión por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de esta reunión tumultuosa. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Ok. Versículo 32, mis hermanos, ahí donde se usa la palabra asamblea, versículo 32, 19:32 dice, gracias mi hermana, dice de la siguiente manera, así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea. Esa palabrita asamblea, la palabra que aparece en el griego es iglesia. Y se está usando en este sentido, no en un sentido religioso, sino en un sentido político. De hecho, esta reunión ni siquiera aplicaba como una reunión extraordinaria. Era una reunión desordenada, fue algo de repente. De hecho, hay un secretario que en el versículo 35 toma el mando y dice, no podemos hacer esto. O sea, cuando haya una asamblea, una reunión legítima, debemos arreglar eso. Pero no se trata de esta manera. Así que a esa reunión legítima que se refiere aquí como un grupo reunido, aunque la mayoría no sabía por qué estaba allí, un grupo confundido y airado, un grupo desordenado, a ese grupo que no estaba con fines religiosos, que estaba más bien que era un grupo que solía reunirse de manera legítima con fines políticos, a ese grupo se le califica como iglesia, como eclesía, o se le llama como eclesía o como iglesia. Pero no solamente se usa en un sentido político, la palabra eclesía o el término también se usa para referirse a la asamblea de Jehová, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento reunido. Y no solamente reunido para adorar, también se usaba la palabra asamblea refiriéndose al pueblo reunido para la batalla. No solamente reunidos para adorar al Señor, sino también se refiere a la asamblea de Jehová, la asamblea, la reunión del pueblo del Antiguo Testamento. No solo reunidos para adorar, sino reunidos también para la batalla. Y quiero que alguien pueda leer Hechos capítulo 7, versículo 38, y otra persona que pudiera leer Hebreos capítulo 2, versículo 12. Hechos 7:38, ahí está Johan. Bueno, acá está Fiverr y Diego. Hechos 7:38 y Hebreos 2:12. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Ok, entonces cuando dice que cuando habla de la congregación se está refiriendo a, o la palabra que se usa en el original es la palabra eclesía o la palabra iglesia, para referirse al pueblo del antiguo pacto reunido o a la asamblea de Jehová reunida. Hebreos capítulo 2, versículo 12. Y en ese sentido que lo lee Fiverr, estaban reunidos para la batalla. Hebreos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ok. Y acá el autor de Hebreos está usando la palabra iglesia para referirse al pueblo del antiguo pacto reunido en los tiempos de David para adorar al Señor. Así que se está usando nuevamente la palabra eclesía o la palabra iglesia. Ahora en este caso sí lo está usando en un sentido religioso para referirse a la asamblea, al pueblo del antiguo pacto
reunidos para adorar al Señor. Pero no solamente la palabra eclesía o la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se usa para referirse a una asamblea política, también se usa para referirse a la asamblea de Jehová en el Antiguo Pacto, y también, por supuesto, la palabra eclesía se usa en su gran mayoría para referirse a la asamblea de Jesucristo o a la iglesia de Jesucristo. Y para que se den una idea, mis hermanos, la palabra en su totalidad se usa unas 115 veces, teniendo en cuenta la variante textual. Pero para que se den una idea, la palabra, la eclesía o la iglesia de Jesucristo se usa unas 110 veces en el Nuevo Testamento. 110 veces para referirse a la iglesia de Jesucristo. Insisto en esto, mis hermanos. Dios ha decidido hablar bastante. Dios ha decidido hablar mucho acerca de su novia, acerca de su iglesia, y nosotros deberíamos estar interesados en hacerlo. Pero permítanme animarlos con esto, mis hermanos. Deberíamos procurar apartar nuestro tiempo durante este periodo, ser intencionales en llegar temprano, ser intencionales en tomar apuntes, ser intencionales en preguntar acerca de este tema, porque nosotros deberíamos estar interesados en conocer acerca de lo que es la iglesia, acerca de lo que Dios ha revelado en cuanto a su novia, en cuanto a su esposa, en cuanto a su verdadero cuerpo, que es la iglesia, de la eclesía de Jesucristo. La palabra iglesia, o el Nuevo Testamento más bien, de esas 110 veces, usa la palabra iglesia en dos sentidos. No es que sean dos iglesias. Recuerden que la iglesia, uno de los atributos de la iglesia, ¿cuál es? Es que la iglesia es ¿qué? Una. No son dos iglesias, es una sola iglesia, pero el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia en dos sentidos. Usa la palabra iglesia en un sentido universal. Y la palabra iglesia en su sentido universal las usa unas 19 veces en el Nuevo Testamento. 19 veces se usa la palabra eclesía o la palabra iglesia para referirse a la iglesia en su sentido universal. Recuerden, la iglesia universal está compuesta por todas aquellas iglesias locales. Pero no solamente el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia para referirse en un sentido universal, sino que también usa la palabra iglesia para referirse en su sentido local. Y para referirse en su sentido local, la palabra aparece unas 91 veces en el Nuevo Testamento. Así que habla bastante el Nuevo Testamento acerca de lo que es una iglesia local. Recuerde que la iglesia local son aquellas iglesias, aquel grupo de creyentes o de discípulos de Cristo que puede ser identificado, que está ubicado en un punto específico geográfico. Está ubicado, por ejemplo, nosotros seríamos en este caso una iglesia local. Así que me gustaría que pensáramos un poco, mis hermanos. La iglesia o las veces que el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia en su sentido local. Y quisiera que por lo menos solo en el libro de los Hechos, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, el autor humano, usa la palabra iglesia para referirse a la asamblea de Jesucristo y de manera particular para referirse a la iglesia en su sentido local, refiriéndose a un grupo de creyentes ubicados en un lugar específico, un grupo de creyentes que puede ser identificado claramente. Para referirse a ellos, Hechos usa la palabra unas 20 veces. Y quisiera que viéramos algunas citas del libro de los Hechos para hablar de lo que es la iglesia en su sentido local. Si alguien me puede ayudar, Hechos capítulo 2, versículos 47.
Hechos capítulo 2. Ahí está Johan pendiente. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ok, gracias. Mi hermana, entonces, el libro de los Hechos describe a la iglesia local y describe un grupo de personas, mis hermanos, un grupo de personas o un grupo de gente convertida, un grupo de gente que había escuchado la palabra del Señor. ¿Recuerdan las definiciones de iglesia? La iglesia está compuesta por los verdaderos creyentes que han sido unidos a Cristo, que han sido unidos al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vemos aquí claramente, mis hermanos. Vemos un grupo de personas, allí está Pedro predicando la palabra del Señor, un grupo de personas escuchando la palabra del Señor. El Señor poderosamente obra en el corazón de aquellas personas son convertidas por la obra del Espíritu Santo, son llamadas, son bautizadas y son unidas a este cuerpo visible, a este cuerpo local, a esta iglesia local que se encontraba allí en ese momento, la iglesia primitiva. Así que esa es la iglesia local y en este sentido se refiere a gente convertida, a gente bautizada, a gente que se unía a un grupo que ya existía, un grupo de creyentes, y a gente que perseveraba en la doctrina apostólica, que su base era la palabra de Dios. Esa era la iglesia, mis hermanos. Esa es la iglesia. La iglesia está compuesta por este tipo de personas. Nosotros, hay un concepto en el cual vamos a insistir, y cuando hablemos de membresía, y es que nosotros creemos en una membresía regenerada. Nosotros creemos en una membresía que ha sido transformada por el Señor, en una membresía que está compuesta por verdaderos creyentes, por verdaderos hijos de Dios. Creemos que la iglesia de Jesucristo está compuesta por verdaderos creyentes del Señor. Aunque en el sentido local, mis hermanos, puede alguien infiltrarse. ¿Puede alguien hacer parte de la membresía de una iglesia local y no ser parte del cuerpo de Cristo? Sí, sí, muchas personas, creo que era Spurgeon quien decía lo siguiente: me temo que he bautizado a muchos que el Señor nunca bautizó. Me temo que he recibido a muchos en la membresía de mi iglesia que el Señor nunca recibió. Pero nosotros debemos trabajar como iglesia, como líderes, como miembros, para que en el momento de hacer una evaluación de los nuevos, de los aspirantes a miembros, nosotros podamos hacer una evaluación sincera, nosotros podamos hacer una evaluación tranquila, honesta, y en la medida de lo posible podamos hacer una evaluación de la conversión de aquella persona. Y en la medida de lo posible los que entren sean verdaderamente creyentes, porque la iglesia está compuesta, mis hermanos, por verdaderos creyentes. Miren lo que dice Hechos capítulo 5, si alguien lo puede leer. Hechos capítulo 5, versículo 11. Nuevamente hablando de la iglesia en su sentido local. ¿Qué dice? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ok. Está hablando de, ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira, alguien que mintieron al Espíritu Santo y recibieron juicio del Señor. Bueno, hay un grupo de creyentes que se puede identificar, un grupo de creyentes incluso que algunos fueron sacados divinamente de la lista de miembros que fue esta pareja. Así que nuevamente el Nuevo Testamento usando la palabra iglesia para referirse a su sentido local. Hechos capítulo 8 versículos 1 y 3. Hechos 8, 1 y 3. O 1 al 3.
Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Ok, nuevamente mis hermanos, Lucas usando la palabra eclesía o la palabra iglesia para referirse a un grupo local, a un grupo que se podía identificar, tanto que se podía identificar que Pablo cuando no era creyente, los podía perseguir. Sabían quiénes eran, estaban claramente identificados. Ellos sabían quiénes eran. La iglesia local, mis hermanos, es una iglesia que se puede identificar, que está ubicada en cierto lugar que es visible. Es visible. Esa es la idea. Hechos capítulo 9, versículo 31. ¿Qué dice? Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. 9:31. Perdón. Ah, ok. Yo sí decía. ¿Qué pasa? Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Ok, nuevamente Lucas usando la palabra iglesia para referirse a algunas iglesias ubicadas en ciertas regiones de su época, ubicadas en ciertas regiones, y nuevamente usando la palabra iglesia para referirse a su sentido local. Hechos capítulo 14, versículo 27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Ok, gracias. Mi hermana, nuevamente Lucas, refiriéndose a la iglesia en Jerusalén reunida, como una iglesia local, una iglesia local. Ahora me gustaría, mis hermanos, que pensáramos un poco en el sentido universal en que el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia. Recuerden, en su sentido local, la palabra iglesia es usada unas 91 veces. No vamos a leer todas las citas, pero espero que las que hayamos leído sean suficientes para que le den una idea en su lectura. Cuando usted esté leyendo, usted pueda identificar una iglesia local en medio del Nuevo Testamento y lo que es una iglesia local en sí. Ahora quiero que pensemos en eso, en la iglesia en su sentido universal. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo, la cual está compuesta por iglesias locales a través de toda la tierra, madurándose y desarrollándose bajo el ministerio de los dones de Cristo, apóstoles y pastores. Y la palabra iglesia en su sentido universal se usa unas 19 veces. Quiero que vayan conmigo, más bien que alguien pudiera leer Efesios capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok. Y está hablando de quién, mis hermanos. Pablo está hablando de la iglesia. Y se refiere a la iglesia, pero en este sentido, ¿de cuál iglesia está hablando? ¿En qué sentido de la iglesia está hablando? ¿En su sentido local o universal? En su sentido universal. Y en este sentido el Nuevo Testamento, mis hermanos, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Es el cuerpo de Cristo. Ustedes recuerdan la cita que yo traía de Paul Tripp hace 8 días, donde este autor dice que algunos tienen un concepto errado, algunos piensan que la iglesia se trata de hacer muchas cosas, de muchas funciones dentro de ellas, de muchas actividades dentro de ellas, y ven la iglesia como eso, ven a la iglesia como asistiendo a una actividad como cualquier otra actividad y saliendo de esa actividad como saliendo de cualquier otra actividad. Ellos no ven la iglesia en sentido de esto, de ser un cuerpo, de un miembro que se está desprendiendo, de un cuerpo, de un miembro que pudiera desprenderse, aunque bíblicamente no es posible. Pero no ven la iglesia en ese sentido, no ven la iglesia como lo que es el cuerpo de Jesucristo. No ven la iglesia como lo que es. Cristo es la cabeza, Cristo es el gobernante de este cuerpo. No lo ven de esa manera. Así que el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia universal como el cuerpo de Cristo. Aunque debemos definir las iglesias locales, mis hermanos, más bien la iglesia universal está compuesta por iglesias locales, pero dentro de iglesias locales pudiera haber alguien que no ha sido unido a este cuerpo. Pero dentro de la iglesia universal, mis hermanos, dentro de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo, que es su cuerpo, no existe esa posibilidad. La iglesia universal está compuesta por verdaderos creyentes que han sido unidos al cuerpo de Cristo. Otra cita más, mis hermanos, Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Okay. En este pasaje la iglesia se refiere a la completa sociedad del pueblo de Dios en la tierra bajo el nuevo pacto. La iglesia tiene un lugar, una función en la historia redentora, dar a conocer la infinita sabiduría de Dios. Dar a conocer la infinita sabiduría de Dios. Recuerden, mis hermanos, a medida en que nosotros entendamos lo que es la iglesia, va a ser mucho más fácil entender lo que debe hacer la iglesia. Lo que debe hacer la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está llamada para dar a conocer la infinita sabiduría del Señor. Vamos a otra cita, Efesios capítulo 3, versículo 21. Recuerden, acá se está usando la palabra iglesia en su sentido universal. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí se está usando la palabra iglesia en su sentido universal y ese texto, mis hermanos, deja ver que la iglesia universal existe para un propósito sublime. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Para eso existe, para mostrar la infinita sabiduría del Señor, para la gloria del Señor. Para eso existe la iglesia local. Para eso el Señor ha decidido, mis hermanos, llamar a un grupo de pecadores. Para eso el Señor ha decidido llamarlos fuera, como dice la palabra en su original o como el significado apunta. Para eso Dios ha decidido llamar a un grupo fuera, a un grupo de pecadores. Para eso el Señor ha decidido transformar a un grupo de personas para que den gloria al Señor. Para eso existimos, mis hermanos. Para eso existe la iglesia de Jesucristo, para dar gloria al Señor. Efesios capítulo 5, versículos 23 al 32. Nuevamente el Nuevo Testamento usando
la palabra iglesia en su sentido universal? ¿Qué Porque dice? el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Ok. La máxima autoridad de la iglesia, ¿quién es, mis hermanos? Cristo. Cristo es la máxima autoridad de su iglesia. Así que podemos afirmar, según los términos del Nuevo Testamento, mis hermanos, que la iglesia del Señor es universal, la iglesia del Señor es local. Es una sola iglesia, pero el Nuevo Testamento usa esta palabra en dos sentidos. Así que pudiéramos expresarlo de esta manera. La iglesia es universal y la iglesia es local. Y ya lo pudimos ver por varios textos del Nuevo Testamento. Ahora quisiera que pensáramos un poco más en la iglesia universal. La iglesia universal, mis hermanos, es fundada por Cristo. Y quiero que vayan viendo algunas diferencias ahorita con lo que es, cómo se conforman las iglesias locales y cómo es conformada esta iglesia universal. La iglesia universal es fundada por Cristo. ¿Quién es el fundador de la iglesia universal? Cristo. Cristo es su cabeza, Cristo es su fundador en el contexto apostólico, en el contexto de sus discípulos. Él fundó su iglesia. La iglesia está fundada sobre una roca inconmovible que se llama Jesucristo. Eso aparece en Mateo capítulo 16, no lo vamos a tocar hoy. Pero la iglesia universal no solamente es fundada por Cristo, sino que también está compuesta por los verdaderos discípulos de Cristo. Está compuesta por aquellos que Cristo murió. Así que la iglesia universal es fundada por Jesucristo. ¿De qué manera está compuesta o por quiénes está compuesta esta iglesia universal? Por todos los discípulos de Jesucristo, por todos los verdaderos creyentes de Jesucristo, por todos aquellos por los cuales Él murió. La iglesia universal es gobernada permanentemente por Cristo, su Espíritu y los apóstoles. ¿Por quién es gobernada la iglesia universal, mis hermanos? Por Cristo, por su Espíritu Santo y por los apóstoles, que ese gobierno está revelado en el Nuevo Testamento. Pero no solamente eso, mis hermanos. La iglesia es consagrada, la iglesia universal es consagrada por la ratificación del nuevo pacto en Cristo. La iglesia universal ha sido incluida en el nuevo pacto que Cristo ha hecho con su iglesia. Eso que nos deja ver, mis hermanos, que los que hacen parte de esta iglesia han sido personas que se les ha cambiado, se les ha quitado el corazón de piedra y se les ha puesto un corazón nuevo, un corazón de carne. Son personas que han nacido de nuevo, son personas en las cuales se ha escrito la ley del Señor. Son personas a las cuales el Señor con toda tranquilidad puede decir: ellos son mi pueblo y yo soy su Dios. Son personas así. Está compuesta por eso, está ratificada por
el nuevo pacto. Animada, la iglesia es animada o es una organización viva por la morada del Espíritu Santo en ellos. No solamente es una organización, una institución, sino que también esta institución tiene vida, mis hermanos. ¿Y por qué tiene vida? ¿A qué se debe esta vida que la iglesia tiene? Se debe a que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ella, ha sido puesto sobre ella. Imagínense todas esas tremendas bendiciones, mis hermanos. Pero la iglesia no solamente es animada, la iglesia universal también es convocada semanalmente, cada domingo, para adorar en el día del Señor. La iglesia es convocada para animar en el día del Señor. Y me gusta esta expresión, dice, la iglesia es convocada. Hay un grupo de personas que no creen en la iglesia universal. Ellos solamente creen en la iglesia local. Ellos dicen la iglesia existe solamente cuando está reunida. Pero en algunos casos del Nuevo Testamento vemos que se le hace un llamado a la iglesia a que se reúna. Ellos no son iglesia cuando están reunidos, ya son iglesia, solo que se van a reunir como iglesia. Entonces, en este caso, la iglesia es convocada semanalmente cada domingo para adorar en el día del Señor. Pero no solamente la iglesia universal es convocada, también es comisionada por Cristo para llevar el evangelio. Es comisionada por Cristo para la gran comisión, para llevar el evangelio. Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio. La iglesia es comisionada por Cristo para llevar el evangelio. Ahora pensemos un poco también en la iglesia local. En cómo se conforman. Las iglesias locales son fundadas sobre el compromiso voluntario de distintos grupos de discípulos. Escuchen bien, hasta que se disuelvan, hasta que Cristo los repudie o hasta que sean glorificados en su venida. No, o sea, estas expresiones son ciertas. Una iglesia local, un grupo de personas que se reúnen, que forman una iglesia local, pudiera ser dispersados. Sí, de hecho ha pasado. Pasa. Pueden ser dispersados. Pueden ser repudiados. Sí. O también la otra opción. Pueden ser glorificados cuando Cristo vuelva. La iglesia local está compuesta por un grupo de creyentes verdaderos, pero dentro de ella pueden haber personas que no son iglesia, que no hacen parte de la iglesia universal. Así que dentro de las iglesias locales existe la posibilidad, mis hermanos, eso puede pasar, que hayan personas dentro de la membresía, dentro del grupo de la iglesia, reuniéndose, levantando las manos, cantando sublime gracia, tomando notas, escuchando la predicación, que no son verdaderamente iglesia, que no han sido regenerados, que no les ha amanecido, que no se han convertido. La iglesia local o las iglesias locales son gobernadas por Cristo, el Espíritu Santo, los apóstoles a través de ancianos. En medio de la iglesia local hay ancianos, hay diáconos en el gobierno de ellas, pero estos están subordinados a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. ¿Cómo gobierna Cristo? Por medio de su Espíritu, por medio del fundamento apostólico revelado en el Nuevo Testamento, revelado en las Escrituras. Pero Él le ha agradado en su infinita gracia colocar personas en este gobierno, colocar hombres en este gobierno, lo que nosotros llamamos como pastores, obispos y diáconos. La iglesia local es consagrada al ejercer comunión en la sociedad local del nuevo pacto y observar su señal de pacto. Repito, la iglesia local es consagrada al ejercer
comunión, al ejercer comunión en la sociedad local del nuevo pacto y observar su señal. En tercer lugar, las iglesias locales son animadas por la morada del Espíritu Santo. En los verdaderos creyentes que componen la iglesia local, en ellos también habita el Espíritu Santo. Y la iglesia local también son convocadas semanalmente para venir y adorar al Señor, para adorar a Cristo, pero no solamente eso, también son comisionadas para dar a conocer el Evangelio. Somos comisionados para dar a conocer el Evangelio. Por otro lado, mis hermanos, y para ir cerrando, por la conexión de la iglesia local con los espíritus de los justos hechos perfectos en el cielo, podemos usar los términos de iglesia triunfante o iglesia glorificada. ¿Qué se le llama iglesia triunfante o iglesia glorificada? A los espíritus de los justos hechos perfectos en los cielos. Esa es una iglesia que ya está allá. No está de este lado de la eternidad, está del otro lado de la eternidad. De hecho, hay algunos estudiosos que se refieren a esta iglesia como la iglesia celestial. Y también por el hecho de que la iglesia es la sociedad de hombres santos que han sido añadidos al cuerpo de Cristo, se puede usar el término la iglesia invisible. ¿A qué se le llama iglesia invisible? Bueno, Gruden dice que se refiere a todos aquellos creyentes que solo el Señor conoce, que el Señor sabe que son verdaderamente creyentes, que el Señor sabe que han nacido de nuevo. Bueno, se usa la palabra invisible en conexión con que los creyentes han sido unidos al cuerpo de Cristo. Hay personas que no pertenecen a esta iglesia, que no pertenecen a este redil, que posiblemente no pertenecen a una iglesia evangélica, por decirlo de esta manera, y soberanamente ha sido añadido al cuerpo invisible de Jesucristo. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo, el Señor los va a traer y los va a añadir a una iglesia local. También lo va a hacer. Pero también se usa el término la iglesia invisible. Conclusión, mis hermanos, la iglesia no es un edificio o una institución humana ni un espacio emocional, sino el pueblo de Dios llamado por Él, redimido por medio de Cristo y unido por el Espíritu Santo. Más que definirse por lo que hace, la iglesia se entiende por lo que es una comunidad santa, universal y apostólica que existe para la gloria de Dios. Esta iglesia se manifiesta tanto de manera local como universal, cumpliendo su misión de adorar a Dios y proclamar el Evangelio al mundo. Así que, ¿qué es la iglesia, mis hermanos? ¿Qué no es la iglesia? No es la estructura física. ¿Qué no es la iglesia? No es una etiqueta denominacional, no es un club social, no es un centro de terapia emocional. Eso no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Vimos 3 enfoques. El enfoque funcional, que define la iglesia en términos de lo que la iglesia hace. Vimos el enfoque teleológico, que define la iglesia en términos de su propósito, en términos de lo que la iglesia debe hacer, debe cumplir. Y vimos el enfoque ontológico, que define la iglesia en términos de lo que la iglesia es. Y yo creo que debemos quedarnos con un enfoque ontológico, entendiendo que debemos definir la iglesia en torno a lo que la iglesia es. Lo que la iglesia debe hacer, lo que la iglesia hace, debe surgir de lo que la iglesia es. Y vimos la palabra iglesia en su terminología bíblica. Se usa unas 115 veces, se usa para referirse a una asamblea política,
se usa para referirse a la asamblea de Jehová, al pueblo del Antiguo Testamento reunido, y se usa para referirse a la asamblea de Jesucristo. Para referirse a la asamblea de Jesucristo se usa aproximadamente unas 110 veces en el Nuevo Testamento, y no solamente se usa, o más bien se usa en dos sentidos, en un sentido universal y en un sentido local. En su sentido universal se usa unas 19 veces y en su sentido local se usa unas 91 veces. Y la iglesia está gobernada, como lo hemos dicho. La iglesia es animada por el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, quiere el Señor ayudarnos en todo eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿Todo quedó claro o nada quedó claro? Espero que haya quedado claro por la gracia y misericordia del Señor. Oremos, mis hermanos. Padre, bueno, gracias te damos por tu infinita gracia y misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú afirmando, Señor, estos conceptos en nuestra mente y que por tu infinita gracia dejen de ser solo conceptos, Señor, para que nos ayudes a apreciar más a tu cuerpo, más a tu novia, Señor, que nos ayudes a interesarnos por conocer más acerca de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.